Contigo pasaré al otro lado, contigo juntos en el mismo barco. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. Porque tú reprendes al viento y las olas, la tierra y su plenitud son tuyas. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro, yo tengo fe. En ti confiaré, no temeré jamás, porque tú eres Jesús, príncipe de paz. En ti confiaré, a pesar de mi derredor, porque tú eres mi Dios, soberano Señor, en ti confiaré. En ti confiaré. Contigo pasaré al otro lado. Hola chicos, bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestra clase bíblica para ustedes los preadolescentes. Doy gracias a Dios que me permite una vez más de este lado estar dándoles esta clase y ustedes ahí ya listos para escuchar seguramente. Solo la soberanía de Dios es la que hoy permitió que nos despertemos y que estemos por escuchar una enseñanza bíblica a través de este medio y de manera libre. Saben chicos, hoy más que nunca el mundo cada día se aleja de los pensamientos de Dios. A ustedes les está tocando crecer en una sociedad muy alejada de Dios, pero de igual manera tenemos esta posibilidad de que a pesar de esta sociedad, a pesar de la pandemia que estamos viviendo, podamos escuchar a través de este medio el mensaje que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. La palabra de Dios es fuente de vida, son palabras de vida, es un refugio en medio de un mundo que solo nos presenta noticias como nuevas enfermedades, muertes, delincuencias, secuestros, abusos, etc. El mensaje de Dios es el único que nos puede traer paz en medio de todo este caos, de todo el caos que presenta este mundo, chicos. Y nuestro tema de hoy tiene mucho que ver con esto que les estoy hablando, así que vamos a introducirnos al mensaje que hoy Dios quiere enseñarnos a través del pasaje que se encuentra en el libro de Lucas 8:22 al 25. Los invito a buscarlo, vamos a leerlo y ya meternos a la enseñanza de hoy. Dile una vez más, en ti confiaré, en ti confiaré. No temeré, Señor, en ti confiaré. En medio del peligro, yo tendré fe, Señor. En ti confiaré. Venga lo que venga, Señor. Y se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que es una versión súper clarísima que dice así. Cierto día Jesús les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que subieron a una barca y salieron. Mientras navegaban, Jesús se recostó para dormir una siesta.
Pronto se desató una tormenta feroz sobre el lago. La barca se llenaba de agua y estaban realmente en peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y a las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. 25. Entonces les preguntó: «¿Dónde está su fe?». Los discípulos quedaron aterrados y asombrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. Cuando da una orden, hasta el viento y las olas lo obedecen. En ti confiaré. Bien chicos, leímos una vez más uno de los registros acerca de la vida de Jesús acá en la tierra y una vez más Jesús demostrando su gran poder. Y como saben, todo suceso que la Biblia nos narra es una gran enseñanza que vamos a poder aplicar a nuestra vida cotidiana y diaria. Imagínense este suceso que pasó cuando Jesús estuvo acá en la tierra. Después de un largo día de enseñanza, así como estuvimos viendo en toda la serie acerca de Jesús, él en el día andaba entre multitudes, enseñando, sanando enfermos, visitando personas. Ahora Jesús sugiere pasar al otro lado del lago. Se suben a la barca y bueno, los discípulos se hacen cargo del trayecto. Navegar va a ser algo fácil para ellos porque ellos, al ser pescadores, tenían que saber hacerlo. Así que bueno, Jesús está cansado y se queda dormido. Y quiero que presten atención a lo primero que Jesús dice en el versículo 22. Crucemos al otro lado del lago. Estas son las únicas y las últimas palabras que el Señor Jesús dice a sus discípulos antes de subirse a la barca y quedarse dormido. Son palabras seguras, palabras con confianza de que iba a ocurrir lo que Él mismo estaba diciendo. Y yo pienso que al momento de que Jesús haya dicho eso, sus discípulos asimismo creyeron y pusieron en marcha su viaje subiéndose a la barca. Y por eso pusieron en marcha su viaje subiéndose a la barca. Sin embargo, ocurre una complicación en medio de este viaje. Una gran tormenta comienza a sacudir las olas y a interrumpir el trayecto de los discípulos y de Jesús. Y vemos que a medida que la tormenta sigue, los discípulos no pueden controlar la barca por las grandes olas y el fuerte viento que los arrastra. Tienen mucho miedo. Si comienzan a hundirse, las olas los arrastrarían a ellos también y ni aunque fueran los mejores nadadores podrían salvarse y de esa manera morirían ahogados. Por otro lado, mientras ellos luchan contra estas olas, Jesús se encuentra durmiendo. Jesús estaba cansado, así que decide dormir confiado de que va a llegar a destino. Pero la tormenta sigue y saben, esto me hace pensar en los momentos complicados de la vida. Esos momentos en los que nos angustiamos y quizás los pequeños problemas o los grandes problemas, como esta gran tormenta, no nos dejan seguir adelante y comenzamos a tener miedo o a angustiarnos, comenzamos a sentirnos solos, nos aislamos quizá y con sentimientos que no sabemos de dónde vienen. Y así como estos discípulos, comenzar a desesperarnos en nuestros propios problemas, sin recordar que tenemos a alguien con nosotros. Ese alguien es Jesús. Los discípulos, al ver a Jesús dormido, seguramente pensaron que era un total irresponsable. Incluso yo pienso que llegándose a molestar con Jesús por la despreocupación, pero era más bien una tranquilidad en medio de todo ese caos. Ellos no se dieron cuenta de quién estaba realmente con ellos en la barca. Era aquel que enseñaba palabras de vida, aquel que les prometía una vida eterna y que demostraba día a día a través de milagros su gran poder. Con tan solo decir unas palabras
Y a pesar de que Jesús dormía, seguía siendo el mismo Dios poderoso. Jesús como hombre se encontraba dormido, pero Jesús como Dios jamás duerme. Y les invito a que abran sus Biblias en el Salmos 121. Que dice así: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda vendrá del Señor, creador del cielo y de la tierra. Nunca permitirá que resbales, nunca se dormirá el que te cuida. No, Él nunca duerme el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es quien te protege, quien está junto a ti para ayudarte. Él no duerme, chicos, pero sus discípulos vieron a Jesús como hombre, no tuvieron confianza en Jesús como el Dios que es, como el poderoso, o quizá no lo conocían realmente aún, y dejaron que las tempestades lo llenaran de miedo y de esa manera no creyeran en que Jesús era Dios y en las promesas de protección que Él les había dado. Asimismo, pasa muchas veces con nosotros. Nos olvidamos que el único que puede socorrernos, ayudarnos, es Dios, quien no duerme jamás. La vida está llena de momentos difíciles, chicos, y como siempre les enseñamos, esto tiene un origen en la maldad del hombre, y quizás en estos momentos difíciles no sabemos qué hacer, no sabemos a qué acudir, a quién, si a mamá o a papá, si nos van a entender o no. O por ahí no estás pasando por un momento difícil, pero cuando lo pases, acordate de las promesas que Dios tiene para tu vida. Acordate, por ejemplo, de este Salmo 121. Confía en Dios, ora, contale tus dudas, tus problemas, preocupaciones. Él escucha y no duerme. Aunque parezca que no recibimos respuesta, Él nos dejó todas las respuestas y están escritas en la palabra de Dios, que es la Biblia. Por eso, denle tiempo a leer la Biblia. Si no tienen idea de qué leer, por ejemplo, pueden comenzar por los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que en ellas están las enseñanzas de Jesús, en donde hay muchísima riqueza para nuestra vida. Y llegando casi al final de nuestra clase, tengamos en cuenta que Dios obra a su tiempo y nos da lecciones de vida que a veces no entendemos en el momento, pero todo tiene un propósito de ser para Él y todo es al tiempo de Dios, así que debemos ser pacientes y confiar en Él. Estos discípulos estaban a punto de ahogarse y morir. Se desesperaron tanto que tuvieron que despertar a Jesús y Jesús actuó. Despertó, calmó las tempestades. Él era el único que podía hacerlo al fin y al cabo, y la naturaleza lo obedeció y todo quedó en calma, listos para volver. Pero antes, Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿dónde está su fe? Hoy Dios nos pregunta lo mismo a nosotros. Estos discípulos olvidaron las palabras de Jesús al principio de su viaje. Él dijo: pasemos al otro lado. Y si bien ellos estaban yendo a donde Jesús les pidió, en el camino perdieron la confianza. Y por eso Jesús les pregunta: ¿dónde está la fe de ellos? ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza nosotros? Nuestro tiempo. Miren, chicos, difícilmente vamos a confiar en Dios, en sus promesas, si no le damos el debido tiempo a escucharlo, a aprenderlas y guardarlas en nuestra mente y corazón. Como les decía al principio, vivimos en un mundo en el que las noticias malas abundan y van a seguir en aumento. Y nosotros vivimos en medio de todo este caos, de toda esta maldad, pero con la promesa de que un día vamos a estar con nuestro Dios, descansando eternamente, alabándolo. Si morimos, vamos con Él, y si no morimos, un día Él nos va a venir a buscar. Pero mientras tanto, estamos acá en la tierra, esperando ese gran suceso. Y mientras tanto, ¿dónde está nuestra fe, chicos? No confíen en que van a vivir tranquilos en este mundo si ustedes no tienen su confianza en Dios. Es imposible.
Así que aprendan a confiar en Dios y en sus promesas escritas en su palabra, para que cuando vengan tormentas a sus vidas, ustedes puedan confiar en el único que puede salvarlos y ayudarlos y calmar esas tempestades, calmar esa tormenta. Las tormentas son pruebas para creer, no son para dudar ni para hundirnos. Es creen o nada. Así que aprendamos a vivir así. Los invito, chicos, a que puedan tener en mente todo lo que aprendimos hoy. Y los invito a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, te doy gracias, mi Dios, porque una vez más pudimos escuchar de tu palabra, pudimos escuchar de tus consejos a través de este libro en Lucas, Señor. Tú nos dejaste esta enseñanza y estamos agradecidos por eso. Te agradezco, mi Dios, porque un día mandaste a tu Hijo a morir por nosotros y a dejarnos estas enseñanzas, a que podamos aprender a vivir como a ti te agrada, Señor. Y te pido en esta hora que puedas aumentar tu fe en nosotros, que puedas aumentar, Señor, de tu confianza, Señor, nos puedas dar de tu sabiduría para poder aprender más de ti, para poder entender tus palabras, para poder llevarlas a cabo, hacerlas en el día a día. Recuérdame siempre tus palabras, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te pido y encomiendo todas estas cosas y te encomiendo la vida de estos preadolescentes que me están escuchando del otro lado. Ayúdalos en su día a día, ayúdalos con sus dudas, Señor. Tú puedas proveerles más sabiduría, puedas llenarlos de sabiduría y que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, mi Dios. Y que no se aparten de tu camino, Señor. En el nombre de Jesús te encomiendo todo esto a ti. Amén y amén. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir con tu mundo hecho pedazos. El Señor guiará tus pasos en paz, sí, en medio de la tormenta. Y bien, chicos, finalizamos de esta manera nuestra clase del día de hoy. Damos gracias a Dios por sus palabras, por sus consejos, ¿sí? Recuerden todo lo que aprendimos el día de hoy y acuérdense de llevarlo a cabo, de poder practicarlo en el día a día, ¿sí? Y terminamos de esta manera. Les mando un fuerte, fuerte abrazo, un saludo grandísimo. El Señor los guarde, los bendiga y cuídense mucho, cuiden sus mentes, cuiden sus corazoncitos, los que ven, lo que tocan, lo que hacen, ¿sí? Así que cuídense mucho y Dios los bendiga.